Buenas tardes a todos al seminario del IAM. En esta ocasión, Santiago Caracciolo va a hacer una presentación, digamos, de lo que la semana próxima va a ser su tesis de doctorado. Eh, Santiago, bueno, inició los estudios en electrocardiografía digital en el 2017 como tesis de grado y bueno, el trabajo se orienta a dos líneas de mucho interés en la cardiología actualmente. Uno es la reducción del problema inverso, que le va a contar de qué se trata. Y por otro lado, la generación de modelos in silico, o sea, simulaciones en computadora de señales de origen biológico con diversos fines y que podrían ayudar a los biólogos y a los médicos en sus fases experimentales o de medición de señales. Así que bueno, ya lo van a ver, pero Santiago desarrolló un trabajo impecable durante estos años en la tesis de doctorado que inició en el 2018 y lo que va a presentar es, bueno, el resultado de dos artículos que publicó, eh, digamos, uno fue el año pasado y otro En 2022 y 2023. 2022 y 2023. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Santiago. Bueno, gracias a todos por venir. Yo soy Santiago. Como mencionó Pedro, eh, esto para mí es como un simulacro de la defensa de tesis doctoral que voy a dar la semana que viene. Eh, Voy a tratar de condensar toda la información de todos estos años en una hora. Espero que en una hora como máximo. Eh, Así que bueno, el título de mi tesis doctoral es Modelos y algoritmos computacionales aplicados al procesamiento, síntesis y reconstrucción de la actividad eléctrica cardíaca. Mi director es el doctor Arini, mi codirector es Francisco Martínez Pería. Mi lugar de trabajo es aquí en el Instituto Argentino de Matemática y en el Instituto de Ingeniería Biomédica, ubicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y este trabajo fue realizado bajo el financiamiento del CONICET con una beca interna doctoral perteneciente a proyectos de unidad ejecutora. Este es el índice. Voy a dar los objetivos generales y tenemos los dos trabajos separados. Uno es modelado y síntesis del electrocardiograma de la rata Wistar y el otro regularización espaciotemporal para la reconstrucción epicárdica. Ambos los voy a comentar con la estructura típica de artículo. Y luego rápidamente repasaré los códigos fuentes y algunas conclusiones generales. Bueno, objetivos generales. Este trabajo tiene como objetivo analizar, evaluar la actividad eléctrica cardíaca utilizando modelos computacionales. Para eso desarrollamos dos líneas. Por un lado, queríamos crear un modelo que permita representar la señal electrocardiográfica de rata Wistar con el objetivo de poder generar bases de datos y que estas bases de datos sintéticas permitan o mejoren el diseño y evaluación de delineadores, que luego les voy a mencionar lo que son los delineadores. Eso por un lado, y por otro lado, buscamos aumentar la resolución en el proceso de reconstrucción de un problema muy difícil, que es el problema inverso electrocardiográfico, que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Primero arrancamos con el primer artículo. Lo que voy a hacer es ponerme tiempo, eh, un segundo, como para no excederme. Primero arrancamos con el modelado y síntesis del electrocardiograma de la rata Wistar. La rata Wistar es un animal pequeño que se usa muchísimo en estudios de investigación básica en electrofisiología cardíaca. Es muy ventajoso frente a otros animales porque es pequeño, tiene menor tiempos de evaluación más cortos, se pueden utilizar modelos transgénicos, tiene menor variabilidad. En pocas palabras, es algo mucho más cómodo y más económico que trabajar en animales grandes. La idea de estos
experimentos es administrar xenobióticos o estresantes ambientales a los animales y luego, por ejemplo, hipoxia o diferentes fármacos, y luego medir la actividad eléctrica cardíaca con un electrocardiograma y observar las modificaciones o el efecto de estos xenobióticos sobre la señal electrocardiográfica. Para sacar correctas conclusiones, es muy importante medir bien esa señal electrocardiográfica, es decir, los puntos de interés que sean bien delineados y por sobre todas las cosas que la comunidad científica esté de acuerdo en los criterios de delineación. Entonces, algo muy importante es tener delineadores de ese tipo de especies animales, que obviamente en humanos está mucho más desarrollado, pero en estas especies no. Los algoritmos de delineación automática, para estar bien diseñados, necesitan datos, necesitan probarse en datos. Estos datos idealmente deberían ser reales y sintéticos. Nosotros lo que nos propusimos en este trabajo es diseñar un generador de señales electrocardiográficas sintético. Para eso tenemos que hacer dos cosas. Proponer un modelo y proponer una transformación que más adelante les voy a mencionar para qué sirve. Bueno, materiales y métodos. Tenemos tres diagramas de flujo o tres diagramas de bloque. Por un lado, todo lo que es el pipeline de preprocesado. Esta columna incluye cómo es el modelo que utilizamos y cómo validamos que realmente funciona. Y la tercera columna es el diseño de la transformación, que luego les voy a explicar bien para qué es, y cómo se valida la transformación. Así que bueno, primero arrancamos con la parte de preprocesado y la adquisición de los datos. Los datos fueron adquiridos en el Instituto Alfredo Lanari. Los animales se anestesiaron con ketamina y silacina. Se utilizó un equipo Ecosur con 1 kHz de frecuencia de muestreo y 12 bits de resolución. Se midieron 5 derivaciones en un total de 86 ratas que otorgaron 217 electrocardiogramas de aproximadamente entre 10 y 15 minutos de duración. Estos electrocardiogramas están bajo diferentes protocolos, un protocolo control, un protocolo propanolol, que es administrando una droga para que la frecuencia cardíaca disminuya, y otra droga, que es atropina, para que la frecuencia cardíaca incremente. En este trabajo nosotros solamente nos tomamos los electrocardiogramas de las ratas control, solamente tomamos la derivación 2, que es la que nos interesa modelar, y resultaron 58 animales en un total de 63 electrocardiogramas. Bueno, la etapa de filtrado consiste en aplicar estos filtros, uno después del otro. Primero eliminamos línea de base con un filtro lineal clásico en 2 Hz. Acotamos el ruido con una banda de corte en 300 Hz, también un filtro clásico. Tuvimos que eliminar interferencia electromagnética con un filtro adaptativo, porque los 50 Hz son muy importantes en el espectro útil de la rata Wistar, no es como en el humano, que uno utilizando un filtro notch ya es suficiente. Hicimos corrección del nivel isoeléctrico y después simplemente inspeccionamos de forma manual con un software que desarrollamos. Este es un visor multicanal, donde uno puede ver una cantidad arbitraria de registros. Para tener un vistazo, un pantallazo, uno puede delinear, marcar. Simplemente revisamos las señales después del filtrado para chequear que no haya que descartar algún registro porque está mal medido, porque tiene algún problema. Luego, lo que hicimos fue delinear las señales. ¿Cómo hicimos esto? El doctor Arini publicó en el 2018 el primer delineador para rata Wistar, que es un algoritmo basado en wavelets, que uno le pasa un registro electrocardiográfico y obtiene la tabla de puntos fiduciales. La tabla de puntos fiduciales es una matriz o una tabla donde cada fila representa un latido y cada columna representa estas marcas, que son el inicio de una onda, el pico de una onda, el fin de una onda, el inicio de otra onda, y así sucesivamente. Son 9 puntos fiduciales. Luego de tener esa
esa matriz, bueno, también desarrollamos software para poder visualizar las marcas de los latidos y poder inspeccionar si hacía falta descartar algún latido mal delineado, etc. O algún registro que sea muy difícil de delinear, obviamente los excluíamos. Finalmente, la segmentación es el proceso por el cual, perdón, es el proceso por el cual uno tiene, una vez que tenemos el registro y está delineado, podemos calcular un tamaño de ventana a promedio, por ejemplo, con estimando la moda de la serie RR, que es la distancia entre pico y pico, fijar un tamaño de ventana y cortar todos los latidos. Básicamente obtenemos una matriz de latidos. Estos son criterios de exclusión que no vienen al caso. Y finalmente, una vez que tenemos la matriz de latidos, medimos. ¿A qué nos referimos con medir? Simplemente una transformación muy sencilla, lineal, donde uno obtiene los parámetros electrocardiográficos de interés, que son la duración de la onda P, el intervalo PR, la longitud del complejo RS, la longitud del intervalo QT, pero no son más que restas entre puntos fiduciales. Es una operación muy sencilla. Esa es toda la etapa de preprocesado, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es modelar la señal de la rata Wistar. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos es, una vez que tenemos todos los latidos reales, ¿sí? Delineados y separados, vamos a utilizar un modelo, los vamos a ajustar, vamos a obtener parámetros, vamos a sintetizarlo con nuestro modelo en base a los parámetros óptimos, y los latidos sintetizados los vamos a comparar con los reales, y ahí es donde uno dice, estoy validando el modelo, porque el input son los reales, el output son los sintéticos, calculamos métricas y vemos si funciona o no. ¿Cómo es el modelo? Bueno, es una adaptación de un modelo existente que se llama SGSyn, que es un modelo para sintetizar señales electrocardiográficas de humano, bastante conocido, que implica simplemente sumar 5 funciones gaussianas. Cada onda de electrocardiograma se asocia con una onda gaussiana, o sea, la P es una función gaussiana, la Q es una función gaussiana, la R también, la S también y la T también. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la señal electrocardiográfica de rata Wistar y del humano? No tiene onda Q, así que dropeamos esa función gaussiana, la eliminamos. Y la onda T en la rata tiene una forma mucho más extensa y no tiene algo que se llama segmento ST, por lo tanto una función gaussiana no entra bien ahí. Lo que hicimos fue reemplazarla por una función de Gumbel, que tiene una estructura mucho más similar. Y afortunadamente la función de Gumbel también tiene se parametriza por las mismas variables que una función gaussiana. Esto es una media, que en realidad es la moda, no es la media, un desvío y una amplitud. Bueno, y acá simplemente resolvemos un problema no lineal, donde introducimos este modelo F, que es la suma de las 3 gaussianas con la función de Gumbel, y donde I es el latido que queremos ajustar, y encontramos los parámetros óptimos. Estos parámetros son 12, porque son 4 ondas por 3 parámetros cada una. Con estos parámetros óptimos los evaluamos en el modelo y tenemos el latido sintético. El latido sintético se correlaciona con el latido real y obtenemos las métricas. Bueno, ahora les voy a hablar de la transformación. La transformación es algo importante porque solamente con el modelo, nosotros, créanme por un segundo que lo validamos si funciona, uno necesita pasarle parámetros para generar los latidos. Los parámetros son medias, desvíos, amplitudes, parámetros que no están relacionados a la electrocardiografía, son parámetros intrínsecos del modelo, digamos. Entonces, lo que hacemos con la transformación es decir, bueno, pensemos en parámetros electrocardiográficos estándar, es decir,
intervalo PR, longitud del complejo RS, QT, etc. Mapeemos a features del modelo y validemos, como para poder alimentar el sintetizador con parámetros electrocardiográficos. Entonces, ¿cómo creamos la transformación? Esto voy a tratar de ser sucinto. Básicamente, primero pensamos en un problema directo y después lo invertimos. Afortunadamente es un problema muy sencillo de invertir, no es un problema mal condicionado. Donde la idea es, el problema directo es, estos son los features, que los separamos en temporales y de amplitud, y lo que nosotros queremos son mediciones, es decir, amplitud de los picos, segmento PR, QT, estas son las mediciones. Entonces, definimos una transformación F, que es lineal, muy sencilla, que es la que está acá, en donde relaciona, ¿ven? Estos son parámetros de las ondas, y nos dan como resultado puntos fiduciales, es decir, acá pasamos de features a puntos fiduciales, y una vez que tenemos los puntos fiduciales, aplicamos la matriz de medición y tenemos las mediciones. Y arriba es algo análogo, acá estamos aplicando el modelo y obtenemos las mediciones de amplitud. No quiero entrar en mucho detalle, la idea simplemente para que tengan una idea. Esto, lo que queremos es al revés, es con estas mediciones obtener los features. Este es el problema, el esquema inverso, donde definimos una matriz que es F, SM, que sería en el caso anterior es ir al revés. O sea, es F, S le puse a este operador que es como un split porque saca variables, y M, eso es esto. Eso no es cuadrado, no lo puedo invertir, yo lo que quiero es invertir eso. Entonces agregamos restricciones para que eso sea inversible, simplemente. Esas restricciones incorporan nuevos hiperparámetros K que se pueden manipular a PHR, digamos. Nosotros elegimos unos determinados, pero lo importante es que nos permite invertir y obtener los features. Entonces, lo que sigue acá es bastante sencillo. Nosotros, acuérdense, teníamos todas las mediciones de la base de datos de los registros reales que están acá. Tenemos todas las mediciones. Aplicamos la transformación y obtenemos los features. Con los features sintetizamos latidos. Y esto que es detección, segmentación, medición, es exactamente lo mismo que les mencioné antes en el preprocesado. Es, una vez que tengo los electrocardiogramas, los delineo, los segmento y los mido. Y lo que medí, yo quiero que sea como lo que tengo al principio. Esa es la idea. Y ahí es donde uno valida. Es decir, finalmente, si lo que sinteticé como resultado final y lo volví a medir, me da lo que yo tenía como entrada. Así que ahí entran en juego las métricas de validación. Bueno, resultados respecto del modelo. Ahora vuelvo a la parte del modelo. Estas son female, ratas hembra, y estas son ratas macho. Cada violín, que es una especie de boxplot, corresponde a un registro de cada rata, un registro electrocardiográfico. O sea, dentro del registro hay un montón de latidos. Si uno suma todos los latidos de todas las ratas, son más o menos 54.700. O sea, son un montón de latidos. Y este eje es la correlación, que no se ve acá, pero arranca en punto 88, o sea que es altísima. O sea, el peor caso tiene acá punto 88, o sea que el modelo ajusta muy bien, digamos, los latidos de rata Wistar. Es una correlación general de 0,989 y un error relativo de 0,14. O sea que en líneas generales el modelo ajusta bien. Tiene algunos bemoles que después les puedo comentar, pero en general funciona bien. Y estos son los resultados de la transformación, donde la primera fila son gráficos de Pearson y la segunda fila son gráficos de Blaney-Allman. Estos son los parámetros electrocardiográficos temporales. Tenemos duración de la P, intervalo PR, complejo RS, intervalo QT, donde en el eje de abscisas
va el real y en el eje ordenado va el que se le midió al sintético. Entonces, bueno, uno lo que quiere es que el coeficiente sea lo más parecido a 1 y que esté, ¿no? Que sea la f de x igual a x, digamos, lo más posible. El complejo RS acá se ve que falla un poco más, lo cual es lógico porque la transformación que nosotros hicimos es una transformación lineal en una parte, y la onda R y la onda S y la T están cerca, entonces cuando cambian esos valores hay una mayor influencia en lo que es la longitud del intervalo. O sea, es la longitud más difícil de capturar con una relación lineal, porque hay mucha interferencia entre las ondas. Lo importante acá es que uno cuando ve el gráfico de Blany-Allman, que representa el error, si se quiere, de esto, de los de Pearson, uno dice, bueno, por ejemplo, la duración de la onda P, el error tiene una media de 4 milisegundos, 4.3, es decir, que más o menos a la duración de la onda P le está cerrando por 4 milisegundos. Ahora, la duración de la onda P es un valor que va de 20, 30, 40, 50 milisegundos, o sea que es un error aceptable. Lo mismo podemos pensar con los demás. El peor caso es el RS, porque el valor es más pequeño, va desde 15 a 35 milisegundos, y los errores, bueno, van podríamos decir, de 1 a 2 milisegundos. En forma relativa es mayor que el otro. Y estos es lo mismo, pero en vez de los parámetros temporales, los parámetros de amplitud, que estos dan muy bien. O sea que estos son bastante sencillos de predecir, de estimar, mejor dicho. Todo eso que les mencioné, o sea, el modelo y la transformación lo metimos en un software donde uno acá tiene los parámetros electrocardiográficos, internamente aplica la transformación inversa para estimar los parámetros del modelo y grafica el modelo, entonces uno ahí diseña el latido que quiere con los parámetros electrocardiográficos. Todo esto que viene acá abajo no lo menciono en la presentación porque, bueno, por una cuestión de tiempo, y además es heredado del modelo de SGSIN, que una vez que uno tiene un latido diseñado con los parámetros que quiere, define la densidad espectral de potencia de la serie RR, porque esto uno no quiere un solo latido, quiere muchos. Entonces, bueno, ¿con qué frecuencia, con qué variabilidad de la frecuencia cardíaca querés esos latidos? Eso se hace definiendo una densidad espectral de potencia y generando realizaciones del proceso estocástico que van a ser la serie RR. Uno sintetiza y les genera, si puso, no sé, acá 400 latidos, bueno, se generan 400 latidos, que se toquen acá. Este es un modelo muy sencillo donde uno le puede agregar respiración, que simplemente es una función sinusoidal, no tiene nada de mágico. Y lo interesante cuando uno le agrega ruido coloreado es donde se empiezan a tomar una forma realmente muy, muy similar a los latidos reales. Ahí le estoy cambiando la relación señal al ruido y ahí están viendo un electrocardiograma de Rata-Wistar que parece real. Bueno, ese sería el sintetizador. Con discusión. Bueno, espero que se haya entendido. Agarramos un modelo existente, lo modificamos para adaptarlo al SG de la Rata-Wistar, sacando la onda Q y agregando la función de Gamble para la onda T. La dificultad del modelo, lo que peor funciona es la onda P, porque es una onda muy pequeña. Entonces uno, cuando estima las métricas, ve que son muy altas, pero la P la podés estar estimando muy mal y tener una métrica muy alta, porque es muy chiquitita. Entonces el peso que tiene en la métrica es bajo. Perdón. Luego el segmento PR también es complicado de capturar porque la función gaussiana supone que eso va por cero, pero el segmento PR realmente baja un poco, o sea que ahí no lo está capturando 100% bien. Esto ya lo mencioné, el complejo RS en términos relativos presenta el que tiene peor performance. Y la transformación lineal, algo que tiene de bueno es que es lineal, es muy sencilla,
y es parametrizable por distintas hipótesis que se pueden incluir, o sea que si uno quisiese modificar las relaciones, es muy sencillo incorporando nuevas hipótesis. Bueno, finalmente generamos el sintetizador, vemos que funciona bien, es parametrizable por los intervalos de interés en la electrocardiografía clásica. Esto nunca se había hecho hasta el momento, que son el intervalo PR, RSQT y la amplitud de las ondas. Y todo se incluyó en un software para que se pueda usar. Y bueno, es de código abierto, se puede ver y mejorar también. Bueno, esa es la primera parte de la tesis doctoral. Y ahora viene la segunda parte, que es otro tema. Y voy a tomar un vaso de agua antes de seguir. Así. Ah, gracias. Estamos en. La hicieron en el Lanari un compañero de Pedro, se llama Beltrán, Guillermo Beltrán, que él es biólogo y bueno, tenía las ratas y las midieron, básicamente. Gracias, Pedro. Pregunta si las mediciones de las ratas las hicieron en una única vez, pero no, o sea, se hacen algunas. Creo que creo, si no te entiendo mal, o sea, en ese instituto se registra la señal electrocardiográfica para hacer una base de datos. Una vez que la base de datos está, se utiliza para diversas líneas, digamos. No sé si a eso hace referencia. Ah, ok, sí. Ah, no. Bien. Bueno, ahora viene un switch mental, porque esto es como otra área del conocimiento, si bien está relacionado, es un tema aparte. Voy a poner más o menos un tiempo aquí. Eh, bueno, les tengo que dar una introducción a SGI. Creo que ya lo hice. Eso que estamos viendo ahí es una falla de. Ok. Bueno, no importa. Em, Les tengo que dar una introducción a SGI. SGI viene de Electrocardiographic Imaging. Es una técnica electrocardiográfica que requiere de. Estoy viendo que no se ve el. Segundo. No, no lo vamos a poder solucionar. Sí. No. No, porque como tenía los videos no lo puse. Y ahora no me. Ahora este. Ahí va. Bueno, no importa igual, lo puedo decir. Es una técnica que requiere em, en un paciente colocar muchos electrodos sobre el torso, exactamente igual a como se hace con un electrocardiograma tradicional, pero con muchísimo mayor eh, resolución espacial, o sea, más electrodos, dicho en criollo. La idea es mapear mejor
todo el torso. Lo que no se ve acá, porque hay una falla de compatibilidad, es una técnica de imagen, o sea, además de medir el potencial eléctrico en el torso, hay que hacer una técnica de imagen, puede ser tomografía computada o resonancia magnética. Lo importante es que permita extraer, segmentar la geometría del torso y la geometría del corazón. O sea, tenemos un modelo del torso y un modelo del corazón. Entonces, si nosotros tenemos las mediciones sobre el torso, la pregunta es, ¿podemos estimar las mediciones sobre la superficie del corazón? Ese es el problema inverso electrocardiográfico. ¿Por qué, digamos, cuál es la motivación de esta técnica? Si uno organiza los sistemas para analizar la actividad eléctrica cardíaca, tiene por un lado los eléctricos, que son el ECG, el BCPM, el Holter, que tienen la ventaja de ser no invasivos, pero tienen la característica de darte potencial a nivel corporal. Es decir, si la falla es cardíaca, obviamente uno quisiera medir sobre el corazón, no sobre la superficie. Para eso están los sistemas electroanatómicos, que son sistemas mucho más complejos, como CARTO, EnSight, la fluoroscopía, que básicamente introducen un catéter por alguna vena femoral o la que sea, llegan hasta el corazón y miden el potencial eléctrico de manera localizada, lo cual tiene la desventaja de ser invasivo, tiene la ventaja de tener señales a nivel corporal. SGI trata de apuntar al medio y decir, bueno, hagamos algo no invasivo que permita tener señales a nivel corporal. Esa es la idea. Es bastante pretencioso, pero es la idea. El equipo se fabrica, o sea, hay empresas, de hecho las empresas más importantes en tecnología de equipamiento para electrofisiología y demás, como Medtronic, fabrican el equipo. O sea, algo que está en fase de investigación, pero ya está también en el mercado. En el mercado. Bueno, los objetivos específicos de esta parte es, por un lado, desarrollar todo el pipeline de algoritmos que se necesitan para poder probar la técnica en sí, que es bastante complejo. Y después el aporte es en la etapa donde uno tiene que resolver el problema inverso, nosotros diseñamos una nueva regularización que no se había probado hasta el momento. Bueno, materiales y métodos. Hice un diagrama de flujo parecido al otro, como para que se entienda hacia dónde vamos. Nuestros datos de entrada son los nodos, tanto del corazón como del torso, o sea, los puntos espaciales, los electrocardiogramas que medimos en el torso, y también tenemos los electrogramas, que son los que se miden en el corazón. Esos, obviamente en la práctica clínica uno no los tiene, es lo que quiere obtener, acá los tenemos para validar. Entonces, esta información se mete en una etapa de preprocesado que luego veremos. El resultado es tener una matriz de transferencia que mapea el potencial del corazón sobre el potencial del torso. Nosotros queremos el problema inverso, así que tenemos una regularización normalmente modulada por hiperparámetros, donde obtenemos los electrogramas y los validamos con los electrogramas medidos invasivamente. Bueno, vamos a hablar de los datos. La base de datos, toda la información la tomamos de un repositorio que se llama Edgar. Es un repositorio que utiliza la comunidad científica de SGI para compartir datos y llegar a conclusiones, hacer trabajos científicos. Porque si hay algo que tiene difícil esta técnica es los experimentos. Imagínense, en el caso perro y cerdo, uno tiene el animal, tiene que abrirlo, ponerle electrodos en el corazón, cerrarlo, ponerle electrodos sobre el torso y medir todo en simultáneo. O sea que uno necesita quirófano, una gran estructura, con lo cual son experimentos muy caros. Tenemos experimentos de perro, de cerdo, de humano, pero los de humano obviamente no se lo hicieron en un humano, sino que son simulados en 8 posiciones con modelos basados en ecuaciones diferenciales.
tenemos un latido, por ejemplo, en el caso del perro, tenemos un solo latido registrado en más o menos 200 electrodos en el torso, simultáneamente sobre el corazón también en más o menos 60 electrodos. O sea, tenés 60 electrodos en el corazón, 200 en el torso, un latido. Bueno, el experimento, depende del experimento. En el caso del perro, tiene varios latidos, te comparten solo uno, para empezar. O sea, libremente está publicado uno solo. En el del cerdo entregaron más latidos. ¿Está bien? Claro. Digamos, no tenés todo el registro entero, tenés un latido, para que pruebes con un latido. Que es un latido, obviamente, en un montón de... No sé, hasta donde sé no está a la venta. Veamos. Sí, podrías formularte la pregunta también, ¿por qué resolver el problema inverso en un perro sería lo mismo que en un humano? Ok, ok. Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, después vamos a ver los resultados, pero no tenés... resolver el problema inverso es algo determinístico. ¿Está bien? O sea, la matriz A es algo determinístico. La invertís, bueno, en realidad es un problema de optimización y obtenés un resultado. Validás. Vos lo que me decís es, ok, te da bien las métricas. ¿Por qué asumirías que te va a dar bien en todos los demás experimentos? Y sí, no lo podés inferir. No lo podés inferir. Pero inclusive te diría, probando ya solo en un latido, da mal. O sea, el problema es muy complejo, muy mal condicionado. O sea, desde el punto de vista tecnológico, lo importante es lo que obtenés como resolución en el proceso inverso, si te es suficiente clínicamente un aporte en algo. Eso es lo importante, digamos. Y eso eh, va más allá también de si yo ahora hago una prueba con un latido o con más. Es más, en el cerdo tenemos 12 y hacemos las pruebas con uno solo también, porque tampoco, o sea, si yo repito la prueba en esos 12 me da lo mismo, tampoco es significativo. O sea, bueno, simplemente eso. No sé si responde más o menos. No te responde. Claro, está bien. Bueno. Después lo retomamos más adelante. Bueno, datos geométricos. Em, tenemos perro, cerdo y humano. En el caso del perro, este es el torso, ven los puntos. En este caso daban una triangulación inicial. Este es el torso y abajo el corazón. Fíjense que el corazón tiene esta banda por fuera y que pasa por acá abajo, que son los electrodos que se le pusieron. Más para hablar de las métricas respecto a lo que decís. Fíjate que no machea exactamente la posición espacial de lo que yo voy a computar con lo que está ahí. O sea, hay un montón de fuentes de error. No hay nada, nada que machee exactamente. En el caso del cerdo, tenemos los electrodos del torso y este es el corazón, donde el experimento está mejor diseñado, si se quiere, porque los puntos gruesos en vez de ser dos bandas de electrodos, es como un básquet que agarra el corazón, entonces están mejor mapeados los electrogramas en el corazón. Y este es el torso del humano y este es el corazón del humano, que acá sí, todos los puntos que tenemos información están en la malla. ¿Está bien? Y esto se pudo hacer así simplemente porque es una simulación. Bueno, entonces, preprocesado. Digamos, lo que primero tenemos que hacer es, tomamos los nodos del torso y del corazón y tenemos que obtener las mallas.
Acá aplicamos un algoritmo que se llama refinamiento isotrópico, donde a partir de los puntos podemos generar mallas que tengan propiedades buenas para nuestro caso, o necesarias, que es que los triángulos sean lo más isotrópicos posible, que sea cerrado el dominio, y algo muy importante es que no se muevan los nodos donde medimos que no se muevan. Esas condiciones en simultáneo las pudimos usar aplicando un algoritmo de refinamiento isotrópico, que hay un capítulo entero dedicado a eso. Bueno, respecto de las señales temporales, simplemente hacemos una inspección manual. Si hay electrogramas mal medidos o con mucho ruido, los eliminamos para no validar con algo que no corresponde. Y los SG, o sea, los que son a nivel torso, lo que hacemos es identificar los que están mal medidos y los interpolamos. Eso sí los podemos interpolar. O sea, no vamos a interpolar lo que sería el ground truth, pero sí lo que es la medición del electrocardiograma. Una vez que tenemos las mallas, que es lo de arriba, podemos con las mallas construir el modelo. Perdón, esta es la interpolación de Laplace, para que se den una idea. Simplemente, si este punto lo tenemos mal medido o ruidoso, utilizamos un algoritmo para estimar en función de los vecinos cómo sería el punto central. Esto es software también que desarrollamos para visualizar los datos. Es un fenómeno espaciotemporal. Uno puede elegir el nodo para ver cómo es el latido. Y obviamente, además, ahí hay un cursor que no se ve por la imagen, pero podemos ver cómo cambia el potencial, obviamente. Ahí se ve claramente el dipolo, ¿no? El dipolo en el torso al momento del QRS. Modelo. Bueno, el modelo es un modelo electromagnético. Básicamente, afortunadamente es cuasi estático, lo cual simplifica bastante. Esto es un corte de lo que sería el torso y el corazón, así. Y lo que está entre medio de las dos superficies sería el dominio. En el dominio, que es el volumen conductor del torso, sabemos que no hay fuentes electromagnéticas, por lo tanto podemos decir que el laplaciano es cero. Lo que nos falta es definir las condiciones de frontera del problema. Sabemos que sobre la superficie del torso tenemos las mediciones electrocardiográficas, que sería esta ecuación, y la otra condición de contorno es sobre la misma superficie, eso es muy importante, sobre la misma superficie, sabemos que la derivada normal del campo ahí es cero, porque el campo básicamente no sale de la interfase torso al aire, sino que queda confinado, es 100% tangencial. Ahí lo importante es que las condiciones de frontera están ambas en la misma superficie. Eso define un problema de Cauchy, porque tiene la condición de Dirichlet y de Newman en la misma frontera. Si estuviesen en fronteras diferentes, sería una condición de frontera mixta. Este problema tiene solución, es única, es tremendamente mal condicionado, tremendamente mal condicionado. Lo que hicimos fue discretizarlo con un método numérico. En este caso usamos BEM, que es lo que normalmente se usa en estas investigaciones, porque solo interesan las superficies. Uno podría aplicar FEM, pero la información del volumen no se utiliza en este método. Bueno, eso nos da como resultado una matriz A. Regularización. Tenemos las mediciones, tenemos el modelo, queremos estimar. La forma habitual de resolver esto es con una de Tikhonov. Una regularización de Tikhonov impone una restricción sobre las soluciones para controlarla. Se transcribe en forma lagrangiana con una penalización. Tiene un hiperparámetro, o sea que en función del hiperparámetro uno va a obtener diferentes soluciones. Y acá puse un ejemplo teórico, simplemente para mencionar
la inestabilidad del problema. Acá son dos esferas concéntricas. Este sería el ground truth. Multipliqué por A, obtuve las mediciones afuera. Definí las dos esferas con la misma cantidad de nodos, de modo que la matriz A sea cuadrada e inversible directamente, no tengo que optimizar nada. La invierto y cuando encuentro la solución da esto, o sea, sin ningún tipo de... da tremendamente mal, o sea, esto tendría que ser igual a esto. Obviamente si después regularizo, aplico Tikhonov, ya empieza a tener otro color. O sea, en la misma inversión de la matriz, el error de redondeo, el ruido numérico genera esto. Esto simplemente es el corazón del cerdo, está latido. Lo que quería mostrar es que esto que ven acá abajo, este cursor, son las soluciones para los diferentes hiperparámetros. Ya, ahí estoy variando lambda. Porque uno de los desafíos también es encontrar cuál es el hiperparámetro óptimo, lo cual es un arte en sí mismo. Así que bueno, una vez que uno tiene todas las soluciones, necesita algún criterio de selección de hiperparámetros. En pocas palabras, ¿cómo? Es óptimo en el sentido de que nosotros, cuando resolvemos el problema inverso, obtenemos los electrogramas en esta superficie. Pero también los tenemos medidos. Los tengo medidos realmente. Entonces yo calculo una métrica que los compare. Entonces, ¿cuál es el lambda que me maximiza esa métrica? Que obviamente en un setting real no lo podés hacer porque no tenés las mediciones. Es lo que vos querés. Entonces, los criterios básicamente se diseñan con uno, el error de estimación y la norma de eso. Y una medida de la penalización. O sea, en tu regularización, lo que altera el problema, medilo. Después, el error de estimación, medilo. Y esas dos cantidades, comparalas de alguna forma heurística y elegir un óptimo. Por ejemplo, curva L es un método en el cual se pone en abscisas la medida del residuo, en ordenadas una medida de la penalización y tiende a dar curvas como una especie de L. Entonces, el óptimo se define que es la esquina de la L. Matemáticamente es el punto de mayor curvatura. Después, curva U es graficada en el hiperparámetro, en este caso lambda, y en el eje Y, suma los recíprocos de R y P, o sea, 1 sobre R más 1 sobre P, te da esta curva y decís, bueno, el mínimo es el lambda. O sea, son heurísticas, esa es la realidad, no tienen un fundamento teórico. También está Creso, que es esta curva donde uno busca el primer máximo local, y está Crossing X, que uno lo que hace es graficar el residuo, grafica la penalización, y donde se intersecan, dice, ese es el lambda óptimo. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Es la pregunta. Eso es todo el pipeline SGI, lo que uno necesita hacer para poder resolver el problema. ¿Qué hicimos nosotros? Una regularización nueva, que no se había probado. Partimos de la base de un trabajo que ya existente, en donde Kluijmans dijo, bueno, en vez de resolver el problema inverso, por ahí no lo dije, pero para que quede claro, una línea de investigación clara en SGI es gente haciendo regularizaciones para ver si alguno logra que dé un poco mejor el problema, porque da muy mal, da muy mal. En relación a lo que mencionabas, uno primero quiere que le dé bien, aunque sean pocos datos, y después generalizar. Acá el problema que se tiene es que el problema es tan mal condicionado que hasta con pocos datos ya da mal, es la realidad. El punto ahí, como ya mencioné antes, es lo mal que da es suficiente para tomar una decisión clínica. Esa es la pregunta y es lo que también se está investigando ahora. Por eso el equipo lo desarrolló Medtronic, lo desarrolló Corify y otras empresas más.
Entonces Kluijmans lo que dijo fue, en vez de resolver el problema inverso como lo venimos haciendo, transformemos a wavelet las señales, resolvamos el problema en coeficientes wavelet imponiendo restricciones sparse, de forma bajo la hipótesis de que tus señales se representan de manera sparse en un diccionario wavelet o con una transformada wavelets. El esquema que él planteó obligaba a que la transformada wavelet sea una transformada estacionaria, que eso básicamente es un marco ajustado. Nosotros lo que hicimos fue levantar esa hipótesis y decir, bueno, vos podés usar un diccionario de lo que quieras, no hace falta que tenga esa restricción, esa estructura. O sea, le podés poner señales reales, podés crear un diccionario con señales reales, aprender un diccionario de datos reales y incorporarlo. Esa era la idea del trabajo. Pensar en eso nos llevó, esto simplemente es X son los coeficientes por el diccionario, lo reemplazamos acá, vectorizamos, aparece un producto de Kronecker. Entonces, la penalización, perdón, el problema de optimización que planteamos es decir, bueno, la función de costo habitual del error, ¿sí? Esto simplemente está escrito así, pero es un producto matricial, con una penalización que sea lo que se conoce en el ambiente como Elastic Net, que es una mezcla modulada por alfa de la norma 2 y la norma 1, que en este caso en realidad es la norma 2.1, no es la norma 1. Por eso le pusimos Group Elastic Net, porque si uno se queda solo con esto, es un lazo de grupo. Si uno mira esto, es una Ridge o una de Tikhonov. Cuando está la mezcla, es un Elastic Net, entonces es un Group Elastic Net. Con la particularidad de que el modelo tiene estructura de Kronecker. Ese es el problema que teníamos que resolver. Acá aparecen problemas computacionales graves. Ahí también hay un problema de compatibilidad con la figura. Donde no voy a entrar en detalle, diría que esto fue lo que más tiempo me llevó a desarrollar, porque hay muchos problemas computacionales, de recursos de memoria y demás. Pero resumido, se aplica una estrategia para optimizar esto, uno tiene que aplicar una estrategia de descenso coordinado en bloques, donde se reduce a que cada bloque tiene que resolver este problema, que es no diferenciable, ergo no podemos usar gradiente descendiente, tenemos que usar un método proximal, porque acá la norma 2 esta no está al cuadrado, entonces no se puede calcular el gradiente. Eso por un lado, y después el otro problema que hay es que esta matriz es básicamente la indexación del producto de Kronecker anterior en columnas, y eso es básicamente un producto de Khatri-Rao entre determinadas columnas de las matrices originales, que uno no quiere calcular ese producto de Khatri-Rao porque es muy costoso computacionalmente también. Entonces, lo que hicimos fue agregar unas determinadas restricciones a la organización de los grupos que permite reducir ese producto de Khatri-Rao en un producto de Kronecker mucho más manejable y poder resolver la optimización del problema. Bueno, todo esto lo probamos en los 12 datasets que tenemos. O sea, yo les había dicho, tenemos el cerro, una mezcla entre perro y cerdo. El perro, que tiene un latido sinusal y un latido estimulado, son dos. El cerdo, que tiene lo mismo, uno sinusal y uno estimulado. Y el humano, que tenemos 8 simulados. O sea, son 12. Para cada uno de esos 12 experimentos, aplicamos Tikhonov de orden 0, de orden 2, con un determinado rango de lambdas. Y después aplicamos nuestro solver con un alfa fijo de 0,95 y diseñamos un diccionario wavelet con 6 niveles, que es lo que había hecho Kluijmans originalmente, y un diccionario custom, que obviamente fisiológico, porque pusimos los propios electrogramas para construir el diccionario, lo cual eso no se puede hacer, porque uno no tiene esa información, pero era simplemente para probar. Esos átomos
los deslizamos, obviamente, para que el diccionario esté completo, y aplicamos un rango de lambda de 10 a la menos 2 hasta el máximo determinado por alfa. O sea, cuando uno tiene un solver sparse, normalmente hay un hiperparámetro máximo, porque a partir de ahí ya la solución siempre es 0, porque uno la va haciendo cada vez más sparse, entonces en un momento se anula. Bueno, en fin. Resultados, estos son de los dos experimentos, todas las curvas L, ¿sí? El que está punteado es el de Tikhonov, de orden 0, este que está acá es el de orden 2, la línea sólida es el diccionario Wavelet y el que está abajo es el diccionario fisiológico. Lo importante que quería mostrar acá es que de base nuestro solver tiene un problema en la curva L, es como que no la termina de hacer, o sea, como que no termina de subir, y eso es porque si uno sigue achicando el lambda para llegar, la convergencia es muy lenta, más allá de que está sumamente optimizado el código, implementado en Cython, implementado bajo nivel, digamos, es algo muy lento, y eso es porque la matriz A es tremendamente mal condicionada. La curva UCI, o sea, la curva UCI se logró obtener en todos los experimentos donde el mínimo está identificable, digamos que uno podría utilizarlo. En la Creso más o menos, porque estos puntos que ven acá, la marca son los óptimos, ¿no? Según el criterio. En Creso más o menos, porque la curva no tiene definido un máximo local, como se ve acá, sino que ahí aparece una pequeña variación y por eso detecta el máximo. Y el 0x sí funciona mejor porque uno grafica y la intersección siempre existe. ¿Está bien? Bueno, esto no vamos a mirarlo, pero son los resultados del humano, los primeros 6. Esto es la métrica, la mediana del coeficiente de correlación para el óptimo de la curva L, para el óptimo de la curva U, etc. Y este sería el óptimo que maximiza la métrica comparado contra los datos reales. O sea, perdón, el lambda óptimo, quiero decir, el óptimo real. Lo que se ve es que siempre, obviamente, estos es un poquito más grande que para los demás casos. Los resultados son muy similares en todos. Estos son los dos que faltan del humano, los dos del cerdo y los dos del perro. Los del humano rondan entre 0,55 y 0,6 de coeficiente de correlación, lo cual es bastante malo, y encima es simulado. Eso es llamativo porque en el cerdo los coeficientes de correlación son mucho mejores, van de 0,8 a 0,9 para todos los métodos, para todos. Obviamente uno acá se puede poner a comparar, pero la verdad que la diferencia estadística no tiene ni sentido calcularla, porque son parecidos. Y en el perro también rankean de 0,7 a 0,75 los coeficientes de correlación. Eso, que quizás parece relativamente poco, no es tan poco, por eso el equipo se está fabricando y se está probando ya hace varios años. Para que lo vean gráficamente, para cada experimento lo que hicimos fue elegir un nodo que tenga muy buena correlación y graficamos todos los métodos. Y ven que hay electrogramas real, o sea, están todos realmente muy bien reconstruidos. O sea, uno ve esto y dice, bueno, es algo muy bueno, porque no invasivamente podés tener cómo es el electrograma medido. El problema es que esto no ocurre en todos los nodos. Estos nodos son los que están peor. Fíjense, esta es la señal real y los electrogramas nada que ver. O sea que tenés algunos electrogramas que dan muy bien, otros electrogramas que dan muy mal. La pregunta sería ¿por qué? Bueno, en lo que se parecen todos estos electrogramas es que son señales de baja frecuencia lenta. ¿Se dan cuenta? Son todos. Ahora, estas que dan mal tienen como si fuesen spikes o frecuencias altas. Así que seguramente la solución viene por ahí, la respuesta. Bueno, diseñamos un solver que a diferencia de Tikhonov tiene más hiperparámetros. Eso uno podría pensar, bueno, tendríamos que
mapear mejor la malla de hiperparámetros. Nosotros le hicimos bastante acotado, seteamos un alfa, seteamos un eta i que no lo mencioné para no tardar más. Solamente variamos el lambda. Definimos una estructura de grupo fija, en eso tampoco nos metimos. Habría que probar más diccionarios. Nosotros probamos con pocos diccionarios. Acá lo interesante sería entrenar diccionarios fisiológicos, etcétera, donde la hipótesis de esparcitud funcione mejor. El algoritmo se hace muy lento a partir de determinados hiperparámetros. En todos los casos, el coeficiente de correlación óptimo, digamos, con el lambda óptimo, perdón, es obviamente ligeramente superior a los demás criterios, pero queda claro que el problema no es ese, porque ya con ese óptimo ya las correlaciones son bajas, entonces el punto obviamente es focalizarse en mejorar regularizaciones y el modelo. Y esto es lo que ya mencionamos, los electrogramas mejor aproximados son aquellos que tienen deflexiones lentas. Estamos en 1 hora, ya terminamos. Bueno, finalmente, el problema inverso es un problema muy mal condicionado. Es una línea de investigación diseñar regularizaciones. En nuestro caso, deberíamos explotar mucho más la posibilidad de agregar diccionarios arbitrarios, que es para lo cual diseñamos el solver. Y concluimos que con los diccionarios que nosotros probamos no hay diferencias significativas comparado a Tikhonov. Así que bueno, eso sería el tema de la regularización. Diseñamos, codeamos y documentamos y compartimos todos los códigos de cada uno de los métodos intervinientes. Están todos, algo que se hace poco, que es documentados, probados, testeados. O sea, hay un concepto de desarrollo algo, lo testeo, lo pruebo, para que los resultados sean reproducibles y confiables. Son un montón de librerías, acá hay un montón de otros más. Algoritmos complejos como el de la resolución, la creación del modelo de la matriz de transferencia, la herramienta para visualizar señales espaciotemporales, el interpolador de Laplace. Bueno, son un montón de códigos separados y compartidos como para poder seguir la línea de investigación. Bueno, finalmente, conclusión general, creamos el sintetizador, eso funciona bien. Tenemos una herramienta que se puede utilizar, donde algo que nunca se había hecho es que el operador pueda, a partir de parámetros electrocardiográficos, definir un latido y generar un electrocardiograma sintético, y eso está embebido en un software. Diseñamos, implementamos una nueva regularización que nunca se había hecho, la cual extiende un trabajo ya existente, el cual permite incorporar diccionarios con estructura arbitraria. Esto también es muy importante. Desarrollamos todo el pipeline de métodos para resolver el problema de CGI. Los documentos, esto ya lo mencioné, están probados y publicados todos los códigos. Y bueno, también se desarrollaron herramientas de visualización que son altamente importantes para poder tomar decisiones en el camino de la investigación. Si uno no ve lo que está haciendo, es muy difícil también llegar a conclusiones. Eso es muy clave. Bueno, congresos. Cada uno de los trabajos que le comenté fueron publicados en el 2023 y 2022. Eso es todo. Muchas gracias.